Bienvenidos gobernadores de Rise of Kingdom, yo soy Kraken y el día de hoy vamos a hablar justamente de las esculturas doradas. Las esculturas doradas que son necesarias para mejorar el nivel de las habilidades del comandante o comandantes que a ti te interesan. Ahora, nosotros como Free to Players he decidido dividir todos los eventos, todas las opciones en tres grupos. El primer grupo van a ser aquellos eventos que yo personalmente no recomiendo. Voy a hablar del por qué cada uno de ellos. El segundo grupo va a ser aquellos eventos que yo totalmente apoyo. Están ordenados desde los más sencillos hasta tal vez los más complejos o los que más tiempo tomen. Y el tercer grupo, pues, van a ser las opciones de pago por si te interesa poner un poco de dinero a cambio en el juego, pues cómo poder sacarle el mejor provecho a tu inversión. Todos estos grupos se encuentran disponibles en la descripción por si deseas ver alguno en particular o repetir alguno de ellos. También no te olvides darle clic en suscribirte, darle clic en me gusta, apoya mucho al canal. Así que empezamos. Así que dentro del primer grupo de eventos que nosotros particularmente no recomendamos, se encuentra pues el evento de Zenith. Sí, es un evento donde te da alrededor de 5 esculturas doradas por llegar a 1 millón de puntos o 1 millón de poder. Si no estás en ese momento construyendo tu tecnología, no estás haciendo algo que te dé rápidamente esos puntos, poner todos esos speed ups o esos recursos para llegar al 1 millón por los 5 millones y más aún intentar participar en un evento de que ya de por sí te lo digo de una vez, es un evento únicamente para gigantes, un evento para aquellos jugadores donde gastan miles de dólares. Entonces, esos speed ups, esos recursos donde podríamos utilizarlo mejor es en futuros eventos. Yo en lo personal no recomendaría este evento. Segundo evento que yo no recomiendo son aquellos eventos que seguramente ya viste, aquellos que el primer lugar recibe 20 esculturas doradas y que básicamente cómo logras conseguirlo es utilizando el que más speed-ups utilice, el que más tropa entrene, el que más tropa logra entrenar en ese tiempo. Nosotros participamos en uno, logramos obtener el segundo lugar, alrededor de 10 esculturas doradas, y calculando la cantidad de speed-ups que utilizamos y la cantidad de recursos que utilizamos, estoy seguro que pudimos haberlo utilizado mucho mejor en eventos que pues se encuentran dentro del siguiente grupo. Así que el tercer punto que voy a hablar es únicamente para aquellas personas que ya se encuentran en VIP nivel 13 o te encuentras cerca del VIP 13, pero no sirve para todos. Una vez que desbloqueas el VIP nivel 13, se encuentran disponible comprar las esculturas a partir de 2000 gemas. En lo personal creo que es demasiado. Vas a encontrar muchas opciones o muchos eventos donde vas a poderlo conseguir esculturas doradas con un precio aparentemente o calculándolo inferior a 500 gemas, pero es el precio base para poder entender si vale la pena o no participar en ese evento o gastar las gemas en ese evento para obtener esas esculturas doradas. Así que ya acabamos con el primer grupo. Vamos a hablar del segundo grupo, aquellos eventos que yo personalmente sí y totalmente apoyo en que tú puedas intentar al menos llegar lo más que puedas en estos eventos. Vamos a empezar con los más fáciles, que es justamente el Champions of Olympia. Muy sencillo, muy divertido, no te requiere mucho tiempo, sea que ganes o pierdas, vas a hacer los puntos. Una vez que hagas los puntos, vas a ver los tres cofres y tienes de inmediatamente pues ese par de esculturas doradas, un par de estrellas, un par de incluso beneficios como experiencia. Si deseas seguir participando puedes hacerlo, pero al menos ese es el primer paso. Más sencillo, vamos al siguiente que es la ruleta de la suerte. ¿Cuántas gemas no he gastado yo ahí? Si tú has gastado, puedes ponerlo en los comentarios. ¿Cuántas gemas en total, en una o en el total de ruletas que ha pasado, pues tu cuenta, tu ciudad ha pasado? ¿Cuántas gemas has utilizado en la ruleta? La verdad es que está muy bien desbloquear al comandante, especialmente si te interesa. Yo te apoyo, desbloquéalo, pero tal vez dar las vueltas a la ruleta hasta unas 10 veces, hasta unas 25, donde ya desbloqueas al comandante y pues recibes esas 5 esculturas universales adicional. Créeme que incluso en gemas, más adelante vas a ver que hay eventos donde vale mucho mejor poner tus gemas ahí y que recibes incluso pues una mayor recompensa. Vamos al siguiente punto que es pues el Silk Road.
muy divertido entre la alianza, hay una caravana en la mitad. La misión es tú con tus aliados defenderla de cualquier ataque, de cualquier bárbaro que se acerca. Al final del evento, pues consigues de igual manera recompensas. Tal vez la mayor dificultad en este evento podría ser que tu líder o el sublíder que esté a cargo de poner el horario del evento, pues lo ponga en un horario donde tú puedas participar y no en el medio de la madrugada o en el día cuando tal vez estés ocupado. Siguiente evento es el Arca de Osiris, un evento que te permite totalmente divertirte sin preocuparte de hospitales, de recursos, es totalmente el Arca de Osiris. Diviértete, sea que ganes, sea que pierdas. Nosotros participamos en la última Arca de Osiris, recibimos esculturas doradas, recibimos gemas, recibimos incluso estrellas doradas que tanto necesitamos en este momento para los comandantes. Vale la pena participar. Habla con tu líder o su líder si aún no lo están haciendo para que tú estés en la lista de los participantes. Siguiente punto es justamente esos eventos de temporada. Se acerca la primavera o el invierno, prepárate para estos eventos. Siempre ten guardado unas 7000 gemas. Este evento es bastante interesante, al menos para mí. Te pide a ti 7000 gemas para desbloquear la columna de la mitad. Pagas esas 7000 gemas y dentro de la columna de la mitad se encuentran también gemas disponibles. Y a pesar de que pagas 7000 gemas, a veces dentro de este evento encuentras 5000, 6000, hasta 7000 gemas, que básicamente no te costó nada participar en ese evento y recolectar una gran cantidad de esculturas doradas. Si se está acercando alguna temporada, ahorra o reserva esas 7000 gemas para justamente este tipo de eventos. El siguiente evento es el evento Karakua. Intenta llegar lo más que puedas, pon en el nivel más difícil que tú puedas o que te permita. Es un evento donde tal vez si estás iniciando, si tienes dificultad, no te preocupes. Tus aliados te pueden ayudar. A mí también me han ayudado más de una vez mis aliados. Vale la pena cada vez que hay uno de estos eventos, participa y llega lo más lejos que puedas. Ese es uno de los eventos que no quieres perdértelo por nada. Ahora, hay otro tipo de eventos que no se dan tan a menudo. Podemos verlo en los primeros días cuando empieza el Kingdom versus Kingdom. Dentro de sus primeros días hay un día en particular donde utilizando una moneda de este día te permite cambiarla por esculturas doradas universales. Y es muy fácil obtener estas monedas. Básicamente vas a utilizar o intercambiar por estas monedas todos esos comandantes que no utilizas, todos esos comandantes de color verde, de color morado que no te interesa tal vez mejorarlos, incluso aquellos comandantes dorados que no tienen un propósito en sí. Tal vez un César que tienes ahí un par de esculturas doradas, ¿por qué no cambiarlos por un par de monedas y utilizar pues esculturas doradas universales? Muy bien, el siguiente punto es justamente el evento más que gemas. Si tienes un grupo de gemas, pues obviamente las vas a gastar. Tienes un propósito para esas gemas. Puede que sea para los libros del castillo, subirlo de nivel. Puede que sea para puntos del VIP. Si lo estás haciendo perfecto, ¿por qué no utilizar esas gemas en un día en particular donde recibes recompensas por gastarlas? Sé que es un poco complejo, por eso está en este punto de la lista, el tener disponible 25.000 gemas para los 2 días disponibles, 25.000 de gemas el primer día y 25.000 el segundo día. Pero si puedes recolectarlas, si las tienes ahí disponible para guardarlas, yo recomiendo que la hagas. No solamente vas a poder gastarlo en lo que estás buscando, tu propósito, sino también recibes pues recompensas adicionales. Y el más importante, el que considero que debe ser una prioridad para cualquier tipo de jugador, sea free to player o alguien que invierte mucho dinero en el juego, es el nivel de VIP. Para más o menos reflexionar, el VIP nivel 10 te empieza a dar una escultura dorada diaria. Dentro de la ruleta, yo personalmente ya perdí la cuenta de cuántas gemas he gastado ahí. Eh, Dentro de esta ruleta se consiguen unas 15, 20 esculturas doradas. Dentro del VIP 10 recibo una escultura universal diaria que después de 2 o 3 semanas me sigue dando después de ese tiempo y me permite mejorar no solamente el comandante que deseo, sino cualquier otro futuro comandante.
Nivel 10 es el primer propósito. A partir del nivel 10 sigue el nivel 12 y empieza a darte dos esculturas doradas. Sé que puede ser un poco más difícil, sobre todo si aún estás empezando. Y el nivel pues 14 donde ya te empieza a dar tres esculturas doradas. Tres esculturas doradas que después de una semana, 2 semanas, un mes, pues esas esculturas se pueden ir acumulando para el comandante que tú deseas. Muy bien. El último evento es un poco delicado, pero es sumamente valioso. El evento del gobernador más fuerte, un evento donde puedes ganar 180 esculturas de un comandante en el primer lugar. Yo tengo un video al respecto de cómo yo, siendo un free to player, logré participar. Entiendo que muchos reinos se encuentra ya arreglado este tipo de eventos para que un grupo específico logre ganarlos, pero podría valer la pena intentar al menos participar en estos eventos, intentando llegar pues lo más arriba que puedas dentro del ranking. Vale la pena, nosotros llegamos a un cuarto lugar, 50 esculturas doradas, y recuerdas que pues dentro de los eventos que no nos gustaba era el evento de justamente por las 20 esculturas doradas, participar y gastar nuestros espidas y recursos, pues este tipo de evento te va a dar muchos más esculturas, básicamente por la misma cantidad de speed-ups o recursos. Entonces, si eres un free to play, es una buena opción, un buen evento para que puedas obtener esas esculturas. Aquí tenemos justamente 180 esculturas por el primer rango. Nada mal. Acabamos con la lista de los eventos totalmente que recomendamos y vamos a la lista de eventos que pues son a cambio de un pago. Primer punto va a ser justamente dentro de la Lucerna. Ahí puedes encontrar o desbloquear la opción de pago para obtener esas esculturas doradas y adicionalmente pues un poco de gemas y aparte un poco de equipamiento que te van a ser muy útil para tu comandante. El segundo grupo que tenemos pues es la oferta especial diaria. Tiene diferentes precios. Te da la opción de comprar cualquiera de esos cofres, pero recuerda que es una probabilidad. Si tú compras el cofre, hay la probabilidad que te asome el comandante o una parte del comandante tal vez. Entonces está totalmente a tu decisión, pues en qué decides invertir tu capital. El siguiente punto es el paquete de valor. Conforme van pasando el tiempo los eventos, hay a veces un paquete que te permite adquirir al menos un par de esculturas doradas de igual manera a cambio de un pago, de un dinero. De igual manera los paquetes de recursos especiales, por acumularlos o por comprarlos, de igual manera puedes obtener gemas, esculturas universales, estrellas doradas, pues ahí podrás ir observando según el día o el evento que esté pasando en tu reino. Y el favorito o el que puede ser el más recomendable es justamente cuando te asoma en la pantalla eh, el aviso de que has desbloqueado un comandante. Sea Cleopatra, sea César, como sea Charles Martel o Alexander el Grande, no importa el comandante, si es legendario, te va a asomar de inmediato la opción de por un pago desbloquear automáticamente 10 esculturas universales. Creo que es de las mejores opciones de pago que existe para acumular estas esculturas doradas. Así que con eso cerramos pues todos los grupos de los eventos que normalmente suelen darse dentro del juego. Sí existen eventos particulares o en momentos más específicos, o incluso eventos que el juego está adhiriendo poco a poco a todos los jugadores. Uno de los eventos más interesantes que tuvimos fue pues el evento de aniversario, un evento que fue mitad de paga, algunas opciones totalmente cerradas a menos que realizases un pago y opciones totalmente abiertas para todos los jugadores. Con toda esta información que te he dado, pues espero que al menos en esos eventos puedas ver qué evento es el que más se adapta a ti o te conviene a ti y qué tan lejos estás dispuesto a invertir en ese evento. De igual manera, si te interesa conocer acerca de cualquier evento, de cualquier tema en particular, pues puedes escribirlo en comentarios y no lo olvides, pues dale clic en suscribirse, dale clic en me gusta, ayuda mucho al canal y pues también apoya a continuar con este tipo de videos. Hasta la próxima.